Ahí está entrando. Ya empezó la grabación. Entonces, voy ¿a qué? Voy a hacer esto un momentico. Yo voy a cerrar acá. Entonces, yo abro esto. Oye, es que sí, todo es los intentos que uno haga. No, no deja. Ay, Dios mío. Permítame, ni la cámara ni esto. Ahora sí me oyen y me ven. Problema con esta joda. Bueno, en todo caso ahí vamos. Ahí están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Niña. Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Bueno, entonces póngale cuidado porque esto es la clave de la farmacología y es la clave del primer parcial. Todo esto, entonces es fácil. Resulta que la farmacología tiene ramas y entonces farmacocinética, farmacodinamia, farmacognosia. Uno, uy, eso oye esos nombres y se le hace difícil, pero no, mire. Por ejemplo, farmacocinética, con C, ahí está. Es el estudio de los procesos físico-químicos que pasa el fármaco. O sea, mejor dicho, se lo voy a explicar con palabras castizas. Usted se toma una pastilla, eso se llama administrar, ¿cierto? Entró al organismo. El organismo lo absorbió, lo llevó al estómago y comenzó la absorción y se liberó entonces se absorbió y se distribuyó en el organismo, se metabolizó y él cumplió hasta y luego se eliminó, ¿cierto? Ningún fármaco se queda ahí, sí se quedan residuos, pero eso se elimina de todas maneras. Entonces, todos esos procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación se llama farmacocinética del fármaco. O sea, ¿cómo lo digo yo en resumen? Es lo que le ocurre al fármaco dentro del organismo, ¿sí? Dentro del organismo. Ahora, farmacodinamia es la ciencia que estudia fácil la acción del fármaco. O sea, sí, es lo que, o sea, hay, por ejemplo, cojámoslo así, la farmacocinética es todo lo que le hace el organismo al fármaco, ¿sí? Lo libera, lo absorbe, lo elimina, lo metaboliza, bueno. Y ahora es al contrario, todo lo que le hace el fármaco al organismo para ejercer su función, ¿sí? Entonces, por eso dice que ciencia que estudia el mecanismo de acción de fármaco, es decir, estudia los procesos bioquímicos dentro del organismo que se ven afectados por la presencia del fármaco. ¿Entendimos, niñas? Sí, profe. Sí, señor. ¿Seguro o repito? Sí, señor profe, está claro. Espéreme porque Y ahora se leímos me... ¿Cómo? Bueno, que entonces los quedó claro. Farmacocinética, lo que le hace el organismo al fármaco, o sea, desde que entra, se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. Y farmacodinamia es la ciencia que estudia la acción del fármaco en el organismo, ¿sí? Listo. Ahora biofarmacia. Biofarmacia. Estudia la biodisponibilidad de los fármacos. ¿Ves? Entonces hay una ciencia que la estudian, sobre todo en Europa, estudian mucho esta ciencia, biofarmacia, la disponibilidad de los fármacos. Porque acuérdense que vimos en la primera clase que habían fármacos naturales, sintéticos, semisintéticos, todo eso. Ahora, ¿qué es farmacognosia? Con G, farmacognosia y con S. Facilito.
que yo les decía que ustedes podían hacer una tesis. Se llama el estudio de las plantas medicinales y las drogas que se derivan de ellas. ¿Sí? Entonces, el que estudia todo eso de medicina natural se llama farmacognosia. ¿Me entendieron, niñas? Sí, sí, profe. ¿Seguro? ¿Sandrita me entendió? ¿Tatianita? ¿Tatiana? ¿Dónde está Tatiana? Tatiana, ¿sí me Profe, oyó? aquí estoy, sí, profe. Ah, Sí, bueno, profe, no, es es que que mi es... computador está algo lento, pero yo lo estoy Ah, ya escuchando. llegó Rosana. Bueno, y resulta que entonces fácil, llevamos farmacognosia. Ahora otra, ¿qué es la química farmacéutica? Entonces fácil, pues la palabra lo dice, que estudia los fármacos desde el punto de vista químico. Por eso cuando ustedes estudian en medicina humana o medicina veterinaria, tienen que ver química uno, química 2, bioquímica uno, bioquímica 2, y en quinto semestre es que usted ve farmacología, porque sí que usted tiene que saber de todo eso. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo es, con química farmacéutica es desde el punto de vista químico, cómo se descubrió, cómo lo diseñaron, cómo lo prepararon, ¿sí? Todos los métodos que utilizaron, cómo hicieron la estructura. Y esa es una ciencia que también la pueden estudiar, química farmacéutica. Ustedes han visto que hay gente profesional en química farmacéutica. Ahora, lo que siempre todos oímos en la palabra en la calle, farmacia. Entonces se llama galénica o farmacotecnia. Es la rama encargada de la formulación de los fármacos. ¿Se acuerda que lo dicen es porque se acuerda que lo dicen es porque que se acuerda que antes, como había tan poquitos médicos, pues hace muchos años, ¿no? Estamos hablando. Entonces resulta que todo el mundo iba a la farmacia, ¿cierto? Y entonces todos le pedían un medicamento, ¿cierto? Entonces, por eso fue que los médicos comenzaron a formular y anoten ahí a los médicos, por eso es que les dicen galenos, que son los que formulan el galeno. ¿Se han oído hablar? En los humanos, más que todo, el galeno. O sea, a los médicos se les dice así galeno. Entonces, son los que formulan. Bueno, y entonces viene lo que hablabas, ¿cómo se llama? Angelita. Entonces Ángel hablaba de que posología. Entonces acuérdese que la posología para toda su vida de ahora en adelante es el estudio de la dosificación, o sea, cómo se dosifican los fármacos. ¿Sí? Eso también tiene que estudiarlo, pues leerlo ustedes, pero el que tiene que recetar lo que es el veterinario y el médico. Toxicología, lo vimos también, pero ahora lo llaman el estudio de los efectos nocivos. ¿Se acuerdan? Que este era nocivo o tóxicos. ¿Me averiguaron lo de las plantas tóxicas o algo así? ¿Fue que lo que les dije que leyeran un poquito o no? No. Bueno, entonces sigamos. Ay, sí, ya salió, fue otra vaina. Espéreme, porque ahora qué se me hizo. Acá está. Bueno, y ahora hay algo que se llama farmacodependencia. ¿Qué farmacovigilancia? La palabra lo dice, una disciplina que permite vigilar después de que sale un fármaco de la fábrica la comercialización para detectar, prevenir y notificar reacciones adversas, ¿ve? En los pacientes. Entonces, Sandrita hoy va a explicar, por eso es que le toca de primero, ¿sí? Entonces, yo les hago una pregunta, niñas, sinceramente hablemos acá. ¿Ustedes creen que en este país se hace el correcto seguimiento de la aplicación y la venta de los medicamentos? Díganme la verdad. No, profe. No, No, señor, señor. profe. ¿Ah? Por No. ejemplo, hábleme más otro poquito, a ver, díganme en algo. Porque por la mala o sea, por las personas recurrir a la automedicación y Ajá, por muchos llenarse de plata, sí, hacen señor. movilizan eso, permiten la circulación de medicamentos que deberían ser bajo prescripción médica.
Por ejemplo, si ha visto los grandes droguerías, yo quedo aterrado. Todo lo que ustedes van a hablar ahora de control especial, el diazepam, todos esos barbitúricos, todo eso, como dijo Tatiana en la ley, eso está regulado por una ley y es cárcel. Si usted llega a vender sin médico, sin consulta. Pero yo le apuesto que yo le digo, vayan allá a la esquina de la droguería y cómprese una pastilla de diazepam y verá que se la vende, ¿cierto? ¿Con qué se traban todos esos ñeros de ahora? Ah, niñas, para las fiestas, con diazepam, ¿cierto? Con Y diazepam. con diazepam. Y traban a las niñas para hacerles daños. Entonces, ese es el problema en este país, que acá no hay quien regule ni controle eso. Y en veterinaria peor. Por eso ahorita cuando Rosana y Betty hablen de medicamentos de control, vamos a ver qué es lo que hacen con esos medicamentos en los humanos y en los perritos y en los animales. Y verá cómo quedamos aterrados, aterrados. Bueno, ahora, cronofarmacología. La palabra cronos es tiempo, ¿no? Y farmacología, pues del fármaco. Entonces, la correcta administración, o sea, lo que el doctor dice, aplicar hoy cada 12 horas durante 5 días, es el tiempo, ¿sí? Dice acá, con el fin de maximizar la eficacia y evitar los efectos colaterales. Y uno siempre debe colocar, acuérdense, para sus presentaciones y para su tesis, de dónde sacó todo eso que consiguió, ¿cierto? Se llama al pie de página. Ahora, acá vamos a ver algo. Esta vaina, ¿qué pasó? Farmacometría. ¿Para qué sirve un metro, niñas? Para medir. Para medir. Pues, ¿para qué más? Entonces, ahí está, mire, el estudio de la cuantificación. Cuando ustedes escuchen palabra cuanti, es que se puede medir. Y quali es que no se puede medir. ¿Sí? Quali con L es que no se puede medir, pero la cuanti sí se puede medir. Entonces, acá la farmacometría, mire la cuantificación de la actividad biológica de un fármaco. ¿Sí? La farmacoterapia, fácil, la palabra lo dice. ¿Cómo es que se hace el estudio racional de los fármacos y cómo es que el tratamiento se hace correctamente en el hombre y en los animales? ¿Sí? Ahora, la terapéutica, se acuerda que ayer hablaba también Ángela en la exposición de ella, que la terapéutica era el arte de aplicar y los medicamentos, ya sea por físicos, ahí viene, mire, los medicamentos no siempre, por ejemplo, digamos, mire que hay otras formas de aplicarlos para fisioterapia, puede ser dietéticos, ¿sí? Otros para tratar los animales, ¿ve? Ahora, esto sí es interesante, anoten eso ahí y ténganlo en cuenta también, porque lo otro ya más o menos lo habíamos visto. Margen terapéutico, ¿qué es eso? Ténganlo en cuenta siempre con un paciente o con ustedes mismas o con su familia o con sus perritos y sus vacas y todo eso. ¿Qué es eso? Es que margen terapéutico, la palabra me dice, relación entre la dosis de un medicamento que produce un efecto y la que provoca ese efecto tóxico. A ver, vuelvo y lo leo. Relación entre la dosis de un medicamento que produce un efecto terapéutico normal y la que provoca un efecto tóxico. A ver qué me entendieron, niñas. A ver, ¿quién me explica? ¿Qué entendieron? Pues es pues, es lo que provoca cuando se administra correctamente a cuando se administra más o menos de lo que se debe. Ah, muy bien. O sea, muy bien. Y a ver, Betty, dime qué entendiste tú a tu manera. Dime qué entendiste. Pues casi igual que Ana, pues a mi manera que cuando se suministra bien, pues tiene el efecto esperado y que cuando se administra mal, pues un efecto contrario. Un efecto nocivo o tóxico, ¿cierto? Por eso es que Sandra no es por molestarte que te toca de primero, por las reacciones. ¿Ve? Bueno, ¿y Sandra qué entendió de esto? Sandra, a ver, déjese el pelo suelto, eso acá no, lo que importa es estar en clase. Dígame qué entendió de eso.
Ya, profe, es que no logra, o sea, Dígame, ¿tú qué entendiste de eso? profe, que digamos esto algo como que como tóxico, ¿Pero tóxico qué? digamos, ¿cómo puedo explicar ahí? Mira, Sandra, otra vez. Resulta que yo, lo que dijo Rosana, yo le doy un medicamento a una vaca. Vamos a poner un ejemplo. Yo le doy un medicamento ¿para qué? Para que por eso es que dice uno, por eso vimos eso de la posología y todo eso, y decía, dele oral una tableta de 500 miligramos diario por 10 días. Pero resultó que yo no hice caso y fui y le metí, no, eso es muy poquito, eso hagámosle y metámosle 1000 centímetros diarios. Entonces, ¿qué pasó? Que ya el fármaco no actuó como Sí, esperábamos, sino tóxico por la sobredosis. ya lo volvió tóxico, ¿ve? Lo volvió nocivo para el organismo. Y vienen las reacciones que tú vas a explicar ahorita, por eso te toca de primero, no es porque yo quiera Bueno, sí, señor. molestarte. Entonces, ¿me entendieron eso, Betty? ¿Sí? Y Rosana y todo. ¿Sí? ¿Quedó Sí, claro? señor. Eso no se les olvide la palabrita. Para toda su vida ahora en adelante se dice margen terapéutico. Esa palabra solo la hablan entre ustedes con el doctor, con el veterinario, pero está en la cabeza de todos, ¿cierto? Uno entiende que si uno da más poquito o da más, o como dijo Rosana, o me paso de la dosis, yo puedo hacerle daño a cualquiera. Y más ahorita cuando explique Sandra. Entonces, Sandra, voy a cerrar esto y vas entrando tú porque ya estuve. Yo ya terminé lo mío por hoy. Dejar de compartir. Y ahora Sandra va y comparte. ¿Cómo te pareció, Tatiana? ¿Entendiste todos esos términos? ¿Cómo? No la oigo. A, a Tatiana no la oigo. ¿Profe, me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Sí entendiste? Sí, profe, la verdad, sí, habían cosas que yo, pues, la verdad, no tenía No sabía, como idea. ninguno de Las nosotros había sabíamos. escuchado, pero no sabía. Se llama ojo, no se les olvide, farmacocinética, farmacodinamia, farmacognosia, que es la de la medicina natural, está margen terapéutico, ¿cierto? Está la posología que la vimos la clase pasada, que es la cantidad. ¿Ya estuvo, Sandy? Sí, Porque es es que más, es que en perdemos los tiempo. consultorios se da muy seguido. Sandra, es que perdemos tiempo, Sandra. Y entonces, ¿qué más? Margen terapéutico, ¿cuál fuimos más? Y vimos hoy fa, fa, efecto tóxico, posología, Toxicología. ¿cuál otro? Toxicología. ¿Cuál otro vimos? Toxicología. Form, Vimos, sí, y, toxicología. ¿cómo? Farmacodinámica. Farmacodinamia, farmacognosia, farmacocinética, todo eso. Esas palabritas solo las ahora en adelante en su vida como auxiliares y los que van a estudiar veterinario van a seguir de auxiliares, lo tienen ustedes en su cabeza, ¿sí? Ya, Sandra, estamos esperando. Y Ya, profe, resulta que estoy mirando, no me acuerdo cómo es que se comparte. mire, lo primero que tienes que hacer, espera, escúchame, no vayas a hacer nada. Abra la presentación, ábrala, Ya, ahora sí. ya la abrió. Bueno, y ahora coges y abres donde está, donde esto de nosotros, abre eso. O sea, ahora sí lo abres y buscas compartir pantalla y ahí buscas el nombre de tu presentación y le das clic y ahí abre. ¿Ve? Bueno, yo le ¿Ya? quiero preguntar, ¿cómo? ¿Ya la pueden ver? Ya, ahora sí, sí, listo. Entonces nos fuimos. Tica le pregunto a Betty una cosa. Listo, comienza. Bueno, entonces, buenas noches, compañeros.
A mí el tema que me tocó fue efectos de una reacción de un fármaco. A mí me hacen gorro. Sí. Corporación con Emanuel. Mi nombre es Sandra Liliana Morales Prieto. Presentado para el profesor Mauricio Rosillo y para ustedes, compañeros. Compañeros. Sí, ahí faltó escribir mi profesión, ¿no? Médico veterinario de la UTCA. Ah, qué pena, profe. Así se hacen las presentaciones, no es por picado, ¿sí? Sino que y le faltó el logo del instituto. Bueno, a ver qué es. A ver, sí. Bueno, los efectos es un problema médico inesperado que sucede durante el tratamiento con un medicamento u terapia. Los efectos adversos son leves, moderados o graves y es posible que tengan otras causas diferentes al medicamento o la terapia, porque digamos le pueden estar haciendo una terapia a una persona y no le puede que le caiga muy bien, sino por pura casualidad empieza a tener ciertos efectos. Se administra también o se llama evento adverso. Bueno, entonces, en resumen, dime qué entendiste tú en resumen de todo eso. Un regloncito, un reglón. ¿Qué es un efecto adverso entonces? O sea, digamos, por lo menos, digamos, yo estoy enferma y me mandan un tratamiento con un medicamento, digamos, suponiendo así, Sí. acetaminofén, Sí. suposición, ¿no? Entonces, pues me dicen, tómeselo cada 8 horas por una semana. Listo, Sí. me lo empiezo a tomar. Y resulta que me empieza a causar erupciones en la piel, me empieza a causar visión borrosa, no puedo escuchar bien, dolores de cabeza frecuentes y así. Muy bien. Eso se llaman efectos adversos. Pero mire lo que tú dijiste ahí en un pedacito. ¿Y si vio Sandrita, Ángela? ¿Y si vio Tatiana? ¿Todas vieron? Tatiana, ¿qué ibas a decir? Yo creo que Tatiana se dio cuenta. A ver, Tatiana. No, profe, Dime. es que te quería decir un caso, pero pues voy a esperar que mi compañera termine y te lo comento. Ah, bueno. Mire que ahí dice algo interesante, Ángela. Mire, y todos. Dice ahí, es posible que tengan otras causas diferentes al medicamento. A ver, dígame, una de las causas en el cual a mí me dan como explicó ella, le dieron un medicamento para el tratamiento, pero le produjo reacción adversa. Pero no es el medicamento en sí. Dígame, ¿qué más puede producir el efecto adverso en el organismo que no sea el medicamento? El líquido con el que se ingirió el medicamento u otro medicamento El que haya vehículo, tomado. muy bien, ¿con qué se lo tomó? Mire, en este país yo veo gente tomando pastillas para la presión con el café de la mañana, con tinto. Y el tinto es cafeína y ese es hipertenso, ¿cierto? Yo veo gente que sufre de diabetes y se están tomando con Coca-Cola el medicamento para la diabetes, ¿ya? Entonces, ¿Betty ha visto raro algo así? No, hasta el momento no. Yo sí, he visto muchos y así hacen con los perros, ¿no? En vez de dárselo con agua, comienzan a darle con leche y usted sabe que a los perros ni a los gatos se les da leche y menos de vaca y menos cruda. Entonces puede que eso haga que el organismo, ¿cierto? La farmacocinética coge y falle y entonces se produce un efecto adverso. Sigamos. Vamos bien. Ahí explicaste muy bien, Sandra. Bien, sigue. Bueno, los fármacos pueden tener 3 tipos de efectos. Se producen receptores específicamente buscando a diseñar el fármaco. Esto es aquello con sus objetivos, es análogo a lanzar al blanco y dar el centro ahí en perfecto principal. Eso, Digamos, en pues, resumen, ¿qué es eso? Pues por lo menos, no sé, pienso yo, que digamos, va al tratamiento, como les decía, digamos, le dice el médico a uno, ay, vea, tómese tal pastilla y así. Entonces, digamos, el médico tira que sí, a que le funcione sí o sí. Por eso Sí o sí, muy bien,
muy bien. O sea, es que mire, niñas, chévere eso, esto, porque resulta que uno sí se ha dado cuenta que hay veterinarios que ya por su experiencia y por tantos casos, ¿cierto? Hay veterinarios que ya de tantos casos del mismo caso, o sea, de la misma, cada paciente es diferente, entonces han aprendido. Y entonces dicen, no, yo miro este caso y y con todos los signos, síntomas y todo, y dicen, no, este es el tratamiento. Entonces dice que yo elijo esto y le quiero dar en el blanco. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Sigue. Bueno, tipos de efectos. Ay, Adversos. Uy, pero no se ve casi nada, pero bueno, a ver. Ay, profe, ¿qué me dice? Bueno, el primario ya lo explicó, cómo es el colateral. ¿Ustedes Ya, alcanzan a ver, niñas? ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Sandra? Ya, ahora sí, ya. El efecto primario. Se produce sobre, sobre los receptores específicamente buscados al diseñar el fármaco. Esto en aquellos son sus objetivos análogos y lo que ya les había leído. Al lanzar al blanco, pues también como ya les expliqué, que esa partecita aquí donde está en amarillo. Tienes que leer despacio y con calma para no, porque si no, no entendemos nada. ¿Oyes? Ah, Ahora, sí, señor. efecto colateral, ¿qué es? ¿Qué es a eso sí tengan en cuenta, ojo, ojo con eso, efecto colateral, colateral. ¿Qué es eso? Bueno, ese. Si el transeúnte se cae en medio de la carretera y provoca un accidente, habrá un efecto secundario. En este caso, sería un efecto secundario, siendo ambos una reacción adversa. Pues ahí sí. ¿Qué entendiste? O ayúdenle, compañeras, ¿qué entendieron con ese ejemplo? A ver, Betty, ¿qué entendiste? No, profe, la verdad no entendí. Es que mire, la palabra lo dice, es que van juntos. O sea, ¿sí? No lean lo que está ahí, sino, por ejemplo, un perro le dio dolor de cabeza. O sea, él está, pero el dolor, se acuerda que el perro le duele, pero el veterinario no lo siente, ¿cierto? No lo ve, ¿cierto? En cambio, uno del humano sí le puede decir, doctor, me está doliendo la cabeza. Y de pronto, ¿cierto? Usted le dio un medicamento y aparte le aumentó el dolor del dolor porque usted no, como el perrito no le decía que le dolía, sino si al caso gemía o chillaba si lo tocaban, pero no siempre. Él le duele, pero no le dice a uno. Entonces, por eso la diferencia entre signo y síntoma. Pero yo le doy un medicamento y le dolió el oído y le dolió el estómago. Entonces son efectos colaterales del fármaco, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Sí, Sí, señor. profe. Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, ahora viene uno muy parecido que se llama efecto secundario. Léelo. Bueno, puede ser producido por dos tipos de efectos, por un efecto primordial o primario, o por un efecto colateral. En otras palabras, el efecto secundario es el que se produce como consecuencia del efecto primario. O sea, por lo menos en eso entiendo yo que digamos que está, digamos así como les decía también hace ratito. Digamos, yo estoy enferma, me mandan a tomar acetaminofén y resulta que en vez de me hace por un lado, me hace bien. Me está quitando un poco la enfermedad que yo tengo. Pero también, digamos, efectos secundarios, me causa vómito, me causa mareo, me causa Muy bien, muchas cosas, muy también bien. intoxicación. Sí, señora. A ver, ¿qué otro caso de efectos secundarios pueden pensar, Angelita o Rosana? Un ejemplo de caso, Tatiana, No, de un caso de efectos secundarios. Puede ser una Profe, auto, sí, reacción. A ver, Tatiana, a ver, vamos en orden. Primero, Tatiana. ¿Cómo? Tatiana, dime. entonces, sí, ay, se me olvidó.
Profe, ¿me estás escuchando? Sí, acá estamos viéndote y escuchando. Profe, Sí, acá estamos viéndote y profe, en este escuchando. caso puede ser también es que creo que se llama así salivación, cuando empiezan a ¿Cómo? botar muchísima. Es que creo que se llama así, no estoy segura, pero el profesor me corregirá. Salivación o extra Bueno, salivación, algo así, es no, que no me mire, lo acuerdo que el nombre pasa bien. es, si yo te entiendo lo que quieres decir, el fármaco causa como un estímulo, pero en otro órgano que no era el órgano blanco. Y entonces se producen síntomas diferentes al que uno tenía, ¿sí? Eso es lo que tú quieres decir. Sí, eso es. Bueno, ahora Betty, a ver qué efectos secundarios pueden haber, qué ejemplos de efectos secundarios. Pues un efecto secundario es, por ejemplo, cuando la gente le da un desparasitante a los perritos y se los da en Sí, ayunas y sí, les provoca vómito y diarrea y pues malestar general. muy bien. Puede ser que yo le causo otros síntomas diferentes a los que tenía, ¿cierto? Muy bien. ¿Y Ángela qué dice? Profe, otro ejemplo puede ser que suele suceder que son como las erupciones cutáneas, que es Ujú. las reacciones en la piel, que a veces cualquier medicamento que uno da y una vez se empieza a brotar y eso es porque sale la urticaria, que es Porque eso un ya era efecto secundario. secundario. Eso Sí. fue un efecto secundario del medicamento en el organismo. ¿Y qué dice Rosana? A ver, en el ganado o alguna cosa, ¿qué efectos así secundarios? Pues es que Así ella se ríe. estaba pensando de pronto en la oxitocina cuando se le aplica mucha, eh, cuando pues están recién paridas, Sí, que produce mucha la leche y a veces sale con sangre. sí, o que puede botar hemorragia por la vagina. La rompieron, el útero, como dicen en el campo, la rompieron, le rompieron el útero, pero fue por la oxitocina. Hizo tanto, ¿me están viendo? Hizo tantas veces así el útero para expulsar la placenta. Por eso es que la oxitocina, tica, tú vas a hablar de eso no lo maneja cualquiera, sino un médico veterinario y tiene que ser que es especialista, ¿ya? Otro no han visto, niñas, efectos secundarios, es por ejemplo, se toman unos tipos de antibióticos y resulta que usted, bueno, se mejoró, ¿sí? Se mejoró, el perrito se mejoró, digamos que es un perro, no uno, un perrito, se mejoró, pero de pronto a los 3 meses, a los 5 meses o al año o a los 2 años comenzó a mostrar síntomas de hepáticos y del vaso, ¿sí? Se habían quedado de esas moléculas del químico, se habían guardado en el hígado y se lo alteraron, pero con el tiempo, y le dañaron el riñón, le dañaron el vaso, le dañaron el hígado. Las vacunas, algunas vacunas también, o una vacuna mal colocada, ¿sí? O que no era la vacuna para ese animal. Entonces, esos son efectos secundarios que son, se dice, en medicina se dice a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, por eso el que estudia esto es el que receta, porque es que para eso vio, pero a veces se equivoca uno. Y no han visto que los doctores le explican a los, por ejemplo, Rosana, los doctores que allá con el ganado grande, le explican al ganadero, al dueño de la vaquita, mire, le puede pasar lo siguiente, le puede pasar esto, usted me avisa, por favor, me llama si le produce esto, si le produce lo otro. ¿Ve? ¿Sí o no ha pasado eso? Profe, pues son muy pocos los veterinarios que realmente le dicen Ah, al campesino cuáles son los efectos secundarios al dar esta droga a cualquier animal. Son muy yo pocos, sí, muy pocos. y a mí, ¿sabe quién me regañaba? Me El regañaba campesino la aquí, secretaria. profe, el campesino aquí realmente aprende de los errores que De comete. los errores que comete. Porque mire, en cambio yo por eso es que tuve tan buena aquí en Aguachica, ¿sí? Porque yo sí le decía, vamos a hacer esto para esto, y la china me estaba escuchando, la secretaria. Y entonces cuando ella no me decía nada delante de los clientes, ella eso esperaba que se fuera y me diga, doctor, pero usted ¿por qué le explica todo eso? No es que se pueden volver doctores, y en serio. ¿Cuántos se volvieron doctores, no? A recetar los mismos medicamentos para el mismo caso para todo el mundo.
y entonces cada paciente es diferente, ¿cierto? Cada enfermedad se presenta, sí, tiene los mismos síntomas y todo, pero se presenta diferente. Entonces, está muy bien. Sigue, sigue, sigue. Bueno, ejemplo de un fármaco adverso. Erupciones en la piel, icterias, anemia, disminución del número de glóbulos Ahí no blancos. dice icterias, ahí dice es iferias. Eso, qué pena, profe. Está mal escribido, ojo. Mire, es que ahí dices, eso quiere decir es ictericias, ¿sí? Que es un color que coge la piel, ¿cierto? Ictérico, morado, ¿sí? O Amarillo. amarillo y se va a poner blanco, blanco y al final se pone morado y se murió. Otra, Ah, bueno, la anemia. Sí, ahorita corriges eso, sigue, la anemia. La anemia, acuérdense, niñas, que yo les he dicho que la anemia no es una enfermedad, ¿sí? La anemia es un síntoma de algo. La anemia le puede dar a uno por un montonón de cosas, ¿cierto? A un paciente o a uno, a un humano, a un animalito. Entonces, la anemia es un síntoma de que algo está pasando. Y, por ejemplo, yo puedo causar anemia porque puedo dañar los glóbulos rojos. ¿En dónde se producen los glóbulos rojos, niñas? Yo ya les había dicho, algún día les dije, en la médula de los huesos, ¿se acuerdan? En la médula de los huesos. Entonces resulta que puede alterar por allá, mire hasta dónde se va un fármaco y me puede producir anemia y me puede matar. Sigamos, sigue, Sandrita. ¿Qué más bueno, dice después de anemia? disminución de glóbulos blancos, lesiones renales o lesiones de lesión nerviosa de trastornos visuales o auditivos. ¿A ustedes alguno no le ha pasado que su perrito queda como trastornado y se va de lado o le da como borrachera al perro o a uno cuando se toma un medicamento? ¿No han visto? Pues, O son- profe, pues lo que fui yo cuando estaba en prácticas, sí, mire, Sí, digamos, cuando digamos que me decían, ay, Santi, hágame un favor, este perrito va para hospitalización, hágame el favor, digamos a las 4 de la tarde, me le suministra tal medicamento. Yo, bueno, sí, señor, listo, llegaba a las 4 en punto, le suministraba yo el medicamento y de un momento a otro se empezaba a conmover hacia los lados, como, a los como si lados, estuviera ¿sí? borracho. Como si estuviera borracho. Sí, señora. Entonces puede causar problemas cerebrales, problemas nerviosos o musculares. O mire lo que dice, hasta visuales. Hay gente que, humanos, por ejemplo, los perritos no le, esa es otra que es la diferencia entre signo y síntoma. A los perritos no le dicen que perdió la vista. ¿Ustedes cómo saben si el perro está perdiendo la vista por un medicamento? Hasta Que cuando se queda. digamos va a caminar y se estrella. Sí, pero ya porque ya quedó ciego totalmente. Pero si la está perdiendo, ahora problema, ¿se acuerda que ahí, Betty, acuérdate que hay un antibiótico que le dicen, cuidado, no tome este antibiótico sin prescripción médica porque le puede dañar los oídos? ¿Cuáles son? ¿Quién ha oído eso? ¿Cuáles No, son? profe, Muy conocidos, con las tetraciclinas y las sulfas, ¿sí? Y lo mismo, ¿se acuerda que este que se usa ibuprofeno? El ibuprofeno, ibuprofeno. ustedes se pasan de un poquito de la dosis y le puede dañar el oído. O sea, de verdad, los problemas auditivos y del sistema nervioso. Sigue, sigue, sigue. Ay, pues ya, ahí está pues la bibliografía. Mira. Sí, Y pues de la opinión personal, si no la alcancé a hacer, pero sí pues la tenía como en mente. eso no se dice, oye, Sandra, eso no se dice que yo no alcancé a hacerla porque tuvo 10 días para hacerla. Entonces, se dice, yo opino esto y esto y esto y nunca se dice. Bueno, sí, señor. Bueno, No, pues, digamos, tener como más cuidado con los medicamentos que uno vaya a suministrar o que sean para uno mismo. Y pues, digamos, preguntar siempre antes que todo, preguntarle al médico qué tipo, o sea, qué ¿qué síntomas efectos, secundarios puede tener qué y efectos qué puede secundarios? hacer. Reacciones adversas. ¿Sí vieron? Entonces ya, gracias, cierra ya. Entonces me haces un favor, Sandra.
Señor. me corriges el horror de ortografía y segundo, me colocas una opinión personal bien buena y ahí sí lo envías a donde dice al link de farmacología, pero haces bueno, esas dos cosas. Bueno, ¿cómo quedamos, niñas? ¿Entendieron más o menos las reacciones adversas? ¿Sí? Sí, Rosana, ¿qué Sí, dice? señor. ¿Sí? Sí, Y profe, ahí Tatiana, pues, entre lo que cabe se entendió. y Tatiana, ¿sí entendió lo de las reacciones adversas? Sí, lo tenés. Sí, profe. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, a Ángela, ahora sí estás tú como auxiliar por ejemplo, volverte doctora y recetar medicamentos con esto que hemos visto ya en las tres clases, las Con leyes que conocimientos, pero siguiendo las normas, porque no, realmente ¿no? eso es ir Cuando- a causarle un daño a los animales. a uno y a los animales, ¿sí? Lo que tú misma dijiste al comenzar, por hacer plata, yo puedo hacer plata vendiendo medicamentos, pero acá cuántos animalitos estoy enfermando y matando, ¿cierto? Hasta el mismo dueño, ¿cierto? ¿Y qué dice Betty? ¿Tú te volverías doctora? eh, obviamente uno no tiene los conocimientos y aparte de eso, pues los riesgos Ah, que está corriendo son muy... los riesgos. Muy bien. Y Tatiana, que fue la que explicó, cuéntame, tú más bien te volverías doctora y ahí sí recetabas, ¿cierto? Doctora. Y ahí sí recetabas, Bueno, ¿cierto? sí, claro, profe. Eso siempre es teniendo una Entonces, eso era lo que yo quería. Por ejemplo, Rosana la dejo de última porque yo entiendo cómo es en el campo. El campesino raso, se le enfermó la vaca y él, porque alguien le dijo, o porque lo había usado hace 10 años, viene usando lo mismo. Entonces, prum, va y lo pone. ¿Sí? Pero se murió, se salvó, ¿sí? Pero entonces no está, él no entiende estas cosas de la reacción adversa, efectos secundarios, efectos tóxicos, ¿sí? Y entonces puede que ese medicamento es el que le está matando al ganado. Porque acuérdense que, por ejemplo, la oxitetraciclina, ¿se acuerda que la explicó Ángela? Toca darla con mucho cuidado y con ciertas dosis. Y esa se vuelve que ya las bacterias ya no, ¿cierto, Rosana? Ya las bacterias ya como que a la oxi se ríen de ella, ya como que no funciona. Entonces, ¿por qué? Porque todo es tetraciclina, todo es oxitetraciclina, todo es oxi. Entonces los teguas, los doctores, cogen un vademecum y claro, ahí dice, pues, dele esto para esto, y ellos se ponen a vender como locos, y lo que les importa es vender, ¿sí? Yo les conté el caso y Cali vayan alistando mientras tanto Betty y Rosana vayan alistando y yo voy contando el cuento y se van a quedar aterrados. Cuando yo estaba trabajando con un laboratorio que se llamaba, bueno, un laboratorio, entonces ya les dejo de empezar. Entonces resulta que ese laboratorio me fui para un pueblo, no les voy a decir, era un pueblo de caballistas allí en Santander. Y el señor donde fui el primer almacén a ofrecerle mis productos me dijo, bueno, quédese acá, pero es que esos productos yo no sé qué y sí sé cuándo a sacar disculpas. Él era el campeón nacional de venta de Ibomec, ¿sí? Era el campeón nacional de ventas de Ibomec. Y entonces él tenía dos auxiliares, dos doctores, y ninguno de los dos eran doctores, pero esos eran los que recetaban, vendían y llegaban, sí, póngale esto, hágale esto y véndale. Entonces, el día que yo llegué como a las 11 de la mañana llegó un caballista y es que mis caballos están, ¿por qué no va mañana y me les coloca algo porque tienen mucho parásito y están muy flacos y se me están desmayando y se me están muriendo, ¿sí? Entonces se fueron y resulta que como al otro día, como a las 10 de la mañana, llegó el tipo, todo emberracado y con un revólver en la mano, ¿sí? El ganadero. ¿Sabe cuántos caballos de paso fino le mató el tipo?
Póngale. ¿Cómo? A ver qué dice. ¿Qué dice Betty? ¿Cuántos crees que le mató en una hora? Betty. Tres, profe. Le mató siete caballos de paso finos. Cierren los micrófonos. Caballos de paso fino. ¿Usted le parece que un tipo que no tiene ni idea se fue a ponerle, le puso Ibomec de ese que se llama oro? Ustedes deben de buscarlo y leerlo. Ibomec, oro, porque la caja nomás es azul con oro, con color oro, y vale un billetal cada cajita, pero es el mismo Ibomec. Entonces le puso a los caballos Ibomec y se pasó de la dosis por desocupar frascos. Y los mató y se cayeron ahí. Un tipo de esos, un doctor de esos, que va a saber qué tiene que hacer, qué le tiene que dar de reacción adversa y todo eso, y qué le tiene que dar para recuperar el ganado. Se le murieron ahí. Y eso fue hace 10 años y es la hora que el tipo está todavía en la cárcel. Y como no tenía ni con qué pagar ni uno solo, pues ahí se quedará quién sabe cuántos años porque eso le cobran la multa y segundo le cobraron. Y el almacén lo demandaron y el tipo también le cerraron el negocio y lo metieron a la cárcel porque estaba vendiendo el Ibomec, pero no para, o sea, para todo era Ibomec y más a caballos. Le hacen un poquito el Ibomec en caballos y era como es el peligro. Si a los perros yo no les pongo Ibomec porque resulta que ellos tienen ese efecto adverso de guardarse en el hígado y cuando llegan ellos a los 5 años, 6 años, se pelan y se ponen caquéticos y se mueren por el hígado ya dañado, porque se guarda en el hígado, el Ibomec, ¿sí? Eso es lo último que hace, por lo menos nosotros los veterinarios, bueno, que estudiamos con el doctor Sarmiento, nos decía, eso es lo último cuando ya el animal tiene una sarna ya muy, ya llevado, pero es que llevado es que le va a fregar el hígado y lo va a acabar de matar, entonces por eso hay que tener cuidado. ¿Sí ven, niñas? Por eso la ética profesional, Tatiana, Sandra, Ángela, Betty, yo no solamente es enseñar, sino la ética, ¿sí? Nosotros no podemos recetar, así sea una simple, lo que hablaba Ángela ayer, una simple purga que se dice es un antihelmíntico o un simple multivitamínico, si vio todos los efectos que pueden causar. Entonces es mejor zapatero a tus zapatos, ¿sí? Y entonces, pero lo chévere es que, por ejemplo, Rosana, ella sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de oxitetraciclina y cuando estamos hablando, ¿para qué sirven? Al menos sabe para qué sirve y qué puede pasar y qué no puede pasar, porque lo ha visto, ¿sí? Pero ella no tenía ni idea de todo esto, ¿sí? De todo esto que estamos viendo. Entonces, por eso, niñas, hay que cuidarnos es de la ética profesional, porque caemos y hasta ahí fuimos como personas, la familia de uno y para la cárcel y ahorita con eso de la ley. Sí, bueno, sí vieron que ahorita el gobierno dijo que había que capacitar a todos los médicos, a los estudiantes de ustedes como auxiliares y todo en bienestar animal porque van a clavar a todo el mundo el que maltrate a un animal. Es que maltratar a un animal es darle un medicamento el que no debe recetar. Entonces, va a ser obligatorio capacitar a todos los estudiantes médicos veterinarios, a todos los ganaderos, y tiene que ser gratis, gratis. Deje que voy a ver si les consigo donde están haciendo esas capacitaciones y es virtual y uno se inscribe y le dan el cartón en bienestar. Por ejemplo, en aves, por ejemplo, en caballos, por ejemplo, en bovinos, ¿sí? Y es obligatorio, eso salió hace poquito, hace como 8 días salió la ley, ya es una ley, que todo el mundo se tiene que, precisamente porque ya el maltrato ya se pasó de calidad, ¿cierto? Y los laboratorios y los almacenes por hacer plata, cualquiera receta lo que sea, y entonces ahí están las vainas. Y uno no puede caer en eso. ¿Ustedes por qué creen que yo no estoy picho en plata? Ustedes se han puesto a pensar, a mí me gusta hablar de mis casos. Yo cuánto no han dado medio país, Bogotá, Santander, Cesar, norte de Santander, todo eso trabajando.
¿Ustedes saben cuántos ofrecimientos me han hecho los laboratorios? Ay, véndame este y yo le doy tanto y eso es por millones que le ofrecen a uno, ¿cierto? O venga, póngase a trabajar, pero trabaje con este medicamento, no más con este. Yo gracias, me perdona, pero yo no. Estaría picho en plata, ¿sí? Pero no, porque primero la ética. Sí, es que yo llego, después de 8 años llego a Guachique, acá estoy fresco y chévere, y aquí nadie me va a criticar, ni me va a decir que uno es un mal profesional, al revés, ¿sí? Por ejemplo, yo voy por la calle, digo, doctor, y ya ni me acuerdo los nombres, porque hace 8 años. ¿Qué más? Que usted se nos fue y lástima que porque el veterinario que servía era usted y tal. Hablando, acá el costeño habla duro en las calles, ¿sí? ¿Cierto? Son así. Y entonces uno se pone contento es por eso. Y ustedes tienen que coger la ética profesional. Bueno, nos fuimos con la otra charla, porque me gusta dar casos reales. Chao, chao. Nos fuimos con Betty y con Ángela. Bueno, ellas, mis alumnas Betty y Ángela van a hablar algo muy interesante. Muy interesante. Medicamentos de control. Medicamentos de control. Listo. Ya. Pues, Yo voy a cerrar el Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Betty Rojas Guevara. Voy a exponerles medicamentos de control especial con mi compañera Roxana. Soy estudiante auxiliar técnico veterinaria en la Corporación Core Manuel, dirigido para el médico veterinario Mauricio Rosillo y compañeros de clase. Bueno. Medicamentos de control especial de uso veterinario. Registrado ante el ICA e inscritos en la Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes. Solo podrán comercializar sus productos con distribuidores que estén inscritos en ambas entidades, informa Andrés. Repíteme eso. Eso es muy importante. Solo podrán comercializar sus productos con distribuidores que estén inscritos en ambas entidades. Informa Andrés Valencia. ¿Cuáles son las entidades? Las entidades que deben estar inscritas. Unidad Administrativa, Fondo Nacional de Estupefacientes. El ICA. Profe, se le escucha muy distorsionado, no se le entiende. Bueno, ¿puedo seguir, profe? Está cortando la mitad nomás de la exposición. Bueno, ketamina. La ketamina es un fármaco anestésico clásico escasamente utilizado en la actualidad para inducir o mantener anestesia, pero en una creciente indicación como analgésico para el tratamiento del dolor agudo y crónico. Generalmente la ketamina se utiliza para anestesiar procedimientos quirúrgicos y en dolores agudos, como por ejemplo traumatismos, por choques, o por ejemplo que algún animalito lo estrella algún carro, y pues generalmente se suministra en esos casos. Profe, ¿me está escuchando? Devuélvete un poquito. Entonces, acordémonos que la
utiliza para analgésico. No le escucho nada. Sigue. Listo. Fenobarbital sódico. El fenobarbital es considerado el barbitúrico de elección para el tratamiento de la epilepsia, debido básicamente al efecto prolongado que permite administrar de 2 a 3 veces por día. Es eficaz contra todas las formas de epilepsia canina y en el gato. Es el anticonvulsionante de primera elección. Generalmente se utiliza cuando, por ejemplo, generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando llegan los perritos que, por ejemplo, sufren de moquillo y les da, por ejemplo, los ataques, para controlar ese tipo de ataques que les dan a ellos. Las convulsiones se pueden presentar. Una, que se sube la fiebre, una infección, y entonces la no se le escucha nada. Sigue y ahorita explico. Cuando tú cierres, yo explico. Isoflurano. El isoflurano se ha empleado de forma segura como anestésico durante la cesárea en perros y gatos. Lactancia, utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación. Beneficio-riesgo efectuado por el veterinario responsable. O sea, solamente se puede suministrar de acuerdo a la dosis que el médico pues considere que sea la adecuada para cierto paciente. Mira, bueno, es que la ok, profe. Bueno, de ahí en adelante, pues yo le cedo la exposición a mi compañera Roxana para que continúe explicando los otros productos o fármacos. Buenas noches, compañeros. Se está oyendo muy mal. Cierra Betty el micrófono. Eso, ahora sí habla de Rosana. Pero, profe, vuelvo y comparto porque la cerré toda, ¿listo? Entonces dame un segundo, por favor. Tras que vuelve y comparte, ella habló del fenobarbital. Y resulta que ese es una droga muy peligrosa de recetar, porque se usa así para convulsionantes, ¿sí? Anticonvulsionante. Pero resulta que las convulsiones puede dar por animales con mucha fiebre y el efecto es convulsionar. Otro por una intoxicación. Entonces, el animal puede llegar convulsionando. Otro por un medicamento mal aplicado puede llegar convulsionando. Un golpe en la cabeza, un atropellamiento puede llegar convulsionando. Pero, ¿cuál es el problema? Que usted le puede aplicar eso, ¿sí? Pero resulta que, por el dolor, sí. Ese sirve para el dolor también. Pero resulta que si yo le aplico lo que hablábamos de los efectos, me paso de la dosis, entonces resulta que lo que hago es dejar el animal en un estado que se llama así, se dice como la canción del vallenato, que se acuerda que me tienes en el limbo.
Así, el animal se queda ahí en el limbo y ni vivo ni muerto, sino ahí, acostado, ahí quedó. Pero está vivo, pero él no, ni para allá ni para acá, se llama en el limbo. Entonces ese es el problema de ese medicamento. Y el isoflurano, resulta que lo usaban mucho cuando las cesáreas, ¿sí? Pero resulta que eso tiene que ser un doctor, y por eso dice que tiene que ser alguien que sepa, porque hay que mirar mucho riesgo-beneficio, porque resulta que ese medicamento producía muchas reacciones adversas. Y entonces el veterinario como que escogía, decía, bueno, sí o no, o mejor no, coloquemos otro, ¿sí? Bueno, entonces eso pasaba con esos dos medicamentos. Pero ahora les digo qué están haciendo con esos medicamentos también, la gente que comercializa en el bajo mundo. Ya les digo, tiopental.